el practicar y el equivocar y ese error, ir superando ese miedo, nada más te da más herramientas. Si uno no pasa un examen, si uno no estudió, si uno no le dieron más nombramiento, lo que resulte, es una experiencia que a lo mejor no va a ser la más bonita, pero después volteas hacia atrás y dices, ah, bueno, pues mira, resulta que eso pasó así, así, porque ahora me estoy en este otro camino. Hola, esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de Digesto. Soy Adrián Regino con Jorge de la Cabada y hoy tenemos un invitado sumamente especial que creo que nos vas a poder dar muchísimas cosas interesantes, tanto de lecciones de vida como toda tu trayectoria, el doctor Antonio Ordóñez Serna. Muchas gracias, doctor, por recibirnos obviamente también en tu espacio y estar aquí platicando sobre tu vida, tu trayectoria y sobre todo, pues, más o menos todo lo que te ha costado el hecho de llegar acá. Muchísimas gracias por estar aquí. Por nada, con mucho gusto. Aquí es su casa, por favor, siéntanse con toda la confianza y pues a la orden. Muchas gracias, Doc. Pues justo como te decía Adrián, la idea es conocer un poquito de ti, de tu trayectoria. Entonces siempre empezamos con esta pregunta de cómo fue que decidiste estudiar Derecho, cuando esta etapa, este proceso en el que uno va saliendo de la prepa, a lo mejor dicen no sé qué estudiar, si no hubieras estudiado Derecho, ¿qué hubieras estudiado? ¿Cómo fue este proceso de decir quiero ser abogado? Pues bueno, no escapa mucho de más o menos ese ejemplo que acabas de poner. En casa, dos de mis hermanas, Ana y Betty, eh, trabajaron desde pequeñas como oficiales en un juzgado de distrito. Okay. Entonces veía yo lo extenuante que eran estas jornadas de trabajo y de cierta forma también conforme lo fui comprendiendo, porque yo desde que estaba en el kinder veía esto, lo fui comprendiendo un poco y pues veía que era un gran ejemplo a seguir, ¿no? Sin embargo, por algún u otro motivo, pues no me llamaba mucho la atención en la carrera de Derecho, porque pues bueno, cuando uno está chiquito y te dicen que alguien estudia leyes, piensas que es memorizarte toda una ley y leer muchos libros y pues como que no es No tan llama la agradable, atención. exacto, de pequeño no es algo que uno quiera quizás sí ser policía, bombero, doctor, médico, profesor, yo quería ser profesor, si la vida no me hubiera llevado por la carrera del derecho, profesor de primaria, siempre pensé eso hasta la prepa. Ok. Pero en la prepa, pues bueno, tuve un profesor muy bueno de leyes, de derecho, y ese profesor, pues algo vio en mí porque me eligió para darme siempre, pues más exigencia y preguntarme y preguntarme y preguntarme en la materia, en su materia. Y como eran los últimos 2 semestres, ahí agarré un gusto enorme por la materia, me daba lecturas, las trataba de comprender. Y pues esos 2 semestres fueron decisivos porque yo iba a hacer examen para una escuela normal, para Ok. ser profesor Profesor. de primaria, quería yo, Ujú. de matemáticas concretamente. Ah. Entonces, bueno, si se pudiera, ¿no? Porque sabemos que los planes de estudios Claro, sí. hay que ser un poco de todo. Sin embargo, así fue como me inspiró a hacer la carrera de Derecho. Por un lado tenía el ejemplo en casa, sin embargo, eh, al estar ya en la etapa decisiva sobre qué es lo que uno tiene que estudiar, pues me animé a hacer el examen de admisión de la universidad. Afortunadamente lo pude pasar y de ahí en adelante pues ya no he soltado la En la carrera, Watch, ¿verdad? la materia, en Usted la es de UACH, Chihuahua. así es. Oh, una bella ciudad, Chihuahua. La verdad es que es la mejor. Ya aquí nos da unas recomendaciones el juez. Y aquí algo que me llama la atención, dijo que sus hermanas trabajaban de oficiales, Sí, que usted era muy chico. sí. Entonces, o sea, como cuánto se llevó de diferencia entre sus hermanas como para, a lo mejor de chico, pues sí, ver ese tipo de desgaste de la carrera judicial no es atractivo. Sí. Pero ahí como que me llama cómo fue que se dio esta como triángulo entre mis hermanas trabajaban en esto, luego sí quise estudiar Derecho y luego yo entré a la carrera judicial. ¿Cómo fue esa conjetura, por decirlo así? Claro, bueno, es que son muy mayores a mí. Uh-huh. Esas dos hermanas que les comento son las mayores y yo soy el último de Ok, 5. ok. Entonces, pues cuando yo estaba en el kinder,
ellas tenían 15, 16 años. Y en aquellos momentos en los que la contratación era de otras características, que sí se podían un poco más de permisos para que la gente menor de edad pudiera trabajar desde pequeños. Mucha gente de esa edad ya tenían hijos o ya tenían responsabilidades, y pues era un poco más común verles trabajar desde entonces. Entonces, ellas, por azares del destino, primero una de ellas estuvo colaborando con la limpieza en un juzgado, y después la otra igual le llamaron para necesidades que se iban presentando. Después fueron escribientes, o sea, oficiales, hoy como les conocemos. Y bueno, yo veía ese ritmo de ellas, porque era ir a la escuela, al juzgado, a la escuela, ellas a la prepa, a la secundaria y a la preparatoria. Okay. Pero yo estaba en el kinder, era muy, muy pequeño para comprender muchas situaciones. Realmente yo solamente sabía que trabajaban en un juzgado, con un juez. Y en su momento me fui empapando más y más y más, y veía el buen ejemplo que era la actividad jurisdiccional, pero no lo alcanzaba a comprender como para empaparme y decir, yo de grande quiero ser algún personal del juzgado, porque seguramente no entendía ni siquiera qué era lo que ser un juez o una jueza, entenderlo de la magnitud que significaba. Para mí, si me decían que mi hermana era la jueza, yo lo iba a creer. Sí, o sea, era lo que... Para mí eso era, entonces... Llega muy noche, trabaja mucho, pues sí. Sí, oiga, doctor, y ya cuando empieza justo este primer contacto con... ve a sus hermanas como ejemplo, empieza ya a decidirse por el derecho, entra a la universidad... personalmente, ¿qué es lo que estaba pasando con usted? O sea, ¿cuál era su dinámica de adolescente, casi adolescente adulto, ¿no? Cuando entras a la universidad, ¿qué es lo que hacía? ¿A qué dedicaba su tiempo aparte de, supongo que la escuela? O sea, estudiaba, supongo que sí, pero ¿cómo era la dinámica de Antonio en ese entonces? Eran tiempos difíciles, porque desde muy joven no llevaba, digamos, el estilo de vida de las personas de mi edad. La mayoría de ellas se dedicaba a estudiar y era su responsabilidad. Todo enfocarlo al estudio y listo, como debería de ser, considero. Sin embargo, yo salí de mi casa para ser independiente desde los 13 años. Por ende, de los 13, que para mí se me hacía una vida, ¿no? De los 13 a los 17, 18, que hay que ingresar a la escuela, ya había trabajado en varios lugares y me hacía cargo de mí mismo. Entonces, en ese momento, cuando yo estaba en la prepa, primero intenté estudiar en una prepa escolarizada, el colegio de bachilleres. Ingresé después de la secundaria, que ya trabajaba. Y en el colegio de bachilleres no duré mucho, porque era o trabajar o estudiar. Se me empalmaban los horarios. Claro. Era muy complicado, entonces tuve que dejar la escuela. Hice una pausa, me estaba trabajando, pero pues sabía que no podía estar, al menos en mi convicción, no podía estar así, sino seguramente el camino me hubiera llevado por otro lado, si no le hubiera dedicado tiempo al estudio. No había, digamos, una casa en la que, o sea, no vivía con mi familia, como para decir, bueno, ahí está tu papá, ¿no? Que te dice, no puedes dejar de estudiar, o tu mamá que te dice, tienes que sacarte 10, ese tipo de cuestiones. Sin embargo, pues tuve que tomar la decisión de ponderar, ¿no? Ver hacia dónde pudiera ir a futuro si no estudiaba, y a dónde podía ir si estudiaba. Entonces, cuando yo estaba en la prepa, para ese momento, tuve que, seguir trabajando. Trabajaba en una planta maquiladora, y ahí los horarios son largos, son 9 horas y media, porque te contaban la horario de comida como descanso, y es todo el día estar trabajando. Entonces no me daba el tiempo para ir a una escuela escolarizada. Sin embargo, estaban las prepas nocturnas, estas que son para gente trabajadora. Entonces, pues decidí meterme a una preparatoria así. Todos mis compañeros eran pues adultos, de 20, 30, 40 años, es gente que estaba tratando de obtener sus estudios para también pues planearse un mejor futuro. Entonces, en ese momento
pues igual por esas mismas circunstancias, pues la gente con la que me relacionaba incluso en la escuela, pues era mucho mayor que yo y tenían sus planes pues muy, muy fijos, muy establecidos, y yo tendría 17 años, ¿no? Vivía solo, me hacía cargo de mí mismo, y pensar en meterme a la carrera de Derecho, pues era otra vez más o menos lo que me pasó en bachilleres. Decía, bueno, entonces tendré que buscar otro trabajo, quizá de medio tiempo, pero donde pudiera ganar un poco lo suficiente, lo necesario para poder pagar Claro, los gastos de mi necesario. casa, el estudio, la comida, el alimento, etcétera. Entonces era, por eso decía al principio, era una situación complicada, pero afortunadamente ya para ese momento tuve el apoyo de mis hermanas económico también, para poder precisamente pues quizá buscar otro trabajo, Ujú. obviamente donde me iban a pagar menos, pero por ejemplo la escuela, la mensualidad que se paga, se paga un semestre completo en la escuela pública allá. Entonces, pues con eso tuve un apoyo y ya así pude estar en la escuela pública con esos horarios. Y ahí, perdón que me regrese un poquito, pero ¿cómo es esto? Porque me imagino que fue muy difícil, o sea, nada más de pensarlo dije, ¿cómo lo hubiera hecho yo a los 13 años de pues, independizarse y todo? ¿Cuál fue el primer trabajo que tuvo? O sea, ¿cómo fue ese? Pues es una etapa todavía, digamos, adolescente infantil, no sé. Claro. ¿Cómo fue este reto? Porque realmente creo que es un reto muy importante, seguramente que forjó muchas cualidades en ti. Definitivamente. El primer trabajo trabajaba en un súper, en un mini súper, Ujú. era como el supercito de una colonia, y dentro de ese súper yo trabajaba en el área de frutas, verdura y salchichonería. Entonces era ahí quien te atiende y te Ujú. pesa la Ujú. fruta, la verdura, corta el El jamón. el jamón, se come una rebanada, los que van quedando ahí. Entonces, El lunch estaba listo. sí, Exacto. no batallaba por eso. Entonces ya tenía asegurada una comida al día. Ok. Así que, pues, bueno, ese fue el primer trabajo. Y me acuerdo perfecto. El señor del súper, el encargado, nos pagaba 100 pesos a la semana. Ujú. Entonces, aprender a vivir con eso, imagínense, es complicadísimo. Pero, pues, también uno poco a poco se va enfrentando a qué tanto dinero te alcanza, qué tanto no. Entonces, vas aprendiendo a planificar económicamente tu vida. También, después de eso, trabajaba entonces, no sé si les tocó a ustedes porque son muy jóvenes, pero antes había negocios que se dedicaban a rentar películas en VHS. Sí, sí, Todavía sí. nos Bueno, tocó. Sí, sí, muy sí. bien, les decíamos los videos. Entonces, trabajé en uno de esos, una empresa familiar. Me dieron el trabajo para estar por las tardes. Entonces, los mezclaba los dos. Entonces, ahora ya tenía 2 sueldos, ya Ujú. ya era rico y podía Ajá. Sí, gastar ahí ya. en algunas cosas, como una paleta o algo así. Sí, sí, sí. Era un gusto. Distinto, exacto. Entonces, pues es complicado, pero cuando está pasando uno no se da cuenta. Claro. Claro. Uno no es consciente de sí mismo, de la situación que estás viviendo. Cuando creces, maduras y volteas hacia atrás, como dijiste ahorita, ¿qué haría yo a esa edad Sí, sí, en yo. una circunstancia? Bueno, ahí te das cuenta que no estuvo fácil. Pero también esto de estar pequeño viviendo eso, pues traes energía, traes actitud, traes entusiasmo, curiosidad por conocer muchas cosas. Ganas. Sí, sí, Y sí. pues eso es lo que yo considero que luego hace que uno no se dé cuenta del momento difícil que estás pasando. Pero Sí. pues bueno, finalmente todo tiene su fruto. Y eso provoca al final del día una madurez prematura y muy buena, dependiendo desde qué punto de vista lo podamos observar. Pero justo usted estaba viviendo tal vez una situación totalmente diferente, lo que decía, a los de su edad. Entonces, ¿cómo era la relación? Porque creo que hay algo muy interesante que conforme lo que dice usted, al final te das cuenta y volteas, y hasta que volteas te das cuenta cuántas cosas renunciaste por ciertas otras cosas. Entonces, hoy en día, igual y haciendo una reflexión, en ese entonces, las relaciones que tenía usted con sus amigos, tenía
este tiempo o estaba 100% enfocado al tema de la escuela y el tema de, pues, obviamente, lo que tenía que trabajar para poder sacar algo respecto de esa vida? Porque aquí, y ya metí otra tercera pregunta, porque es lo que quería antes de que se me olvide. ¿Qué fue lo que a usted justo le dio este compromiso de que, lo que decía, no tenía a una figura paterna en el sentido de... La presión ahí en casa. Exacta, la presión de decir, pues tienes que hacer esto y aquello. O sea, ¿qué fue lo que a usted lo agarró y dijo, pues yo lo tengo que hacer autónomamente, ¿no? Yo creo que, bueno, es uno mismo. A veces yo creo que es un chispazo, un destello de realidad, que si uno no lo sabe ver, ahí generalmente entra el apoyo, ¿no? O la constante impulso de la familia. Pero, igual en algún momento puede llegarte en la mañana, cuando te bañas, cuando estás durmiendo, cuando estás trabajando, cuando tienes hambre. Y te enfocas y dices, bueno, usualmente, ¿qué te ha enseñado la vida? Que para que te vaya bien tienes que estudiar, que para estudias para en algún momento tener un trabajo y tienes un trabajo pues para vivir. Y de ahí en adelante pues ya va haciendo las decisiones que uno va tomando. Sí estaba totalmente enfocado en la escuela en las mañanas porque estaba en la secundaria, entonces mis amistades pues eran mi escaparate en la escuela. Y por las tardes trabajaba. Y el fin de semana también trabajaba. Entonces, tiempos para convivir fuera de lo que era trabajo o escuela, quizá no eran muchos. Pero yo creo que también eso fue un factor determinante porque, pues, a esa edad, quizá con un trabajo, si uno cae con amistades incorrectas, pues es muy fácil irte a un camino que no sea el correcto. Que si te invitaran a fumar, a tomar, al menos las cuestiones socialmente aceptadas, que no están correctas para esa edad, por supuesto, no están permitidas, pero es un común, ¿no? Que luego vemos a muchos menores de edad haciéndolo. Entonces ahí estaba la posibilidad, pero como estaba muy ocupado trabajando o estudiando, pues no me daba ese aspecto. Tenía otras preocupaciones, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que tuve la fortuna de tener buenas amistades cerca. Okay. Y en esta ya etapa de estudiante, ¿cuándo fue su ingreso a la carrera judicial? ¿Fue su primer trabajo relacionado con derecho? ¿Antes trabajó en algún despacho o en alguna otra cosa? ¿O fue directo a la carrera judicial? ¿Cómo fue esta etapa? Bueno, fue directo a la carrera judicial. Okay. O a la actividad jurisdiccional. Como les comentaba al principio, dos de mis hermanas siempre habían trabajado en un juzgado de distrito. Entonces, cuando estoy haciendo el examen, que yo creo que en todas las autónomas del país es un gran reto, y en ciertas carreras en específico, pues que hay mucha demanda también, ¿no? Acreditarlo y quedarte en un buen puesto. Entonces, una de mis hermanas me dijo, si pasas el examen la primera vez que lo intentes, porque no era como que, no tenía como muchas expectativas, porque no les digo, o sea, no me había yo involucrado en el derecho mucho, hasta el último semestre, y además, pues decía, es un vago, ahí se la pasa, vive solo, sí, o sea, sí. tenía ella a lo mejor una idea, distinta. Entonces me dijo, si lo pasas, que es algo muy complicado, lo que voy a hacer por ti es de que vamos a ir a tocar, yo te voy a llevar, vamos a ir a tocar las puertas de cada juzgado de los que están en un edificio sede de Chihuahua, y te voy a decir qué es lo que le tienes tú que decir a un juez o jueza quien te reciba para que te dé la oportunidad de ser meritorio. Nada más, dice, no vas a pedir trabajo, vas a pedir ser meritorio. Y me explicó qué era ser meritorio, porque yo así como que, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero me van a pagar, le decía, no, que no te van a pagar. Vas a hacer méritos, entonces dependerá de ti si alguien llega a tener una vacante y si es que pueda pensar en ti, pero ten en cuenta que tú vas a ser la última persona de la lista, compitiendo quizá con muchas otras que ya tienen la carrera, que tienen cursos, que tienen acreditaciones, posgrados, que están buscando igual ese empleo. Entonces dice, va a ser muy complicado, pero si no empiezas por ahí,
no lo vas a poder hacer. Porque dice, pues aquí palancas no hay, o sea, con ella, pues, me decía, o sea, aquí es, todos empezamos así, dice. Y así Y vas a ese es empezar el tú ejemplo también. que yo te tengo que dar a Ujú. ti, y de ahí en adelante. Entonces empecé de meritorio, y para mi suerte, y para la mala suerte de alguna otra persona, ahí, lo digo por esto, porque a una persona no le renovaron contrato, porque decían que fumaba mucho, ¿no? Entonces se perdía Ok. ahí gran parte del día fumando, Ajá. entonces no le gustaba eso al titular, y en algún momento dijo, pues ¿a quién ponemos? No, pues ahí está un meritorio por ahí que está en la sección de actuaría, y me dieron esa oportunidad de ser oficial en el área de actuaría de un juzgado de distrito, porque era, y lo comprendo ahorita perfectamente, ¿no? Es un área fácil, a diferencia de un oficial de mesa que tiene que hacer trabajo jurídico, Claro. análisis jurídico y trabajo jurídico, y en actuaría decían, no, pues él va a ayudar a foliar, entresellar, prestar los expedientes, sacar las copias para las cédulas, los instructivos. Lo que le dicen la talacha, ¿no? Exacto. Ujú. Y nadie quería estar ahí. Claro, sí, sí, Todos pues, querían estar en mesa. Y Ajá. además, si se ofrecía la entrega de un oficio, pues vete y entrégalo, ¿no? O sea, a la Ujú. calle, al sol. Entonces, para mí era súper atractivo, para la demás gente no. Por eso digo, varios factores se juntaron Ujú, a ujú. mi favor y quizá en contra de otra persona que no, a lo mejor no reunió las expectativas del titular. Y me dieron esa oportunidad pronto, a los meses de iniciar, de meritorio. Entonces, pues yo lo vi como que ahora o nunca. Dije, si no destaco, no solamente tenía que hacer el trabajo que me encomendaban bien, sino tenía que destacar. Claro. Dije, si no destaco, pues me van a... Porque fueron 15 días nada más. Dije, después de esos 15 días, pues en lo que consigue el juez a alguien que sí tenga estudios, Ujú. que sí ya tenga la carrera, etcétera, pues yo voy a quedar volando, pero por mucho. Y pues puse todo mi empeño. Y de ese 16 de marzo de 2007 fue, Ok. al día de hoy, he tenido mi carrera profesional ininterrumpida por un solo día. Wow. De entonces a la fecha, no he dejado de trabajar en Poder Judicial de la Federación. Wow. No, pues. Que sí, está Qué esto- padre, ¿no? O que sea, son ya 15 años de servicio. 13. 16 y en próximo marzo serían 17, si no estoy lo correcto. pasa este aspecto donde creo que tiene que dar un poco más que los demás, ¿no? Para el efecto de poder evidenciar que usted tenía que estar ahí. Y vuelvo a lo mismo, o sea, ¿cuál fue el hecho del ánimo que le dijo, tienes que estar ahí? Aparte, digo, entiendo ya perfectamente que una es su determinación, el hecho de decir, pues lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Pero, ¿qué fue lo que cree usted que en ese momento hizo la diferencia frente a otras personas, o que incluso el titular hubiera dicho, pues llega alguien más y aquí está? Bueno, yo creo que juega un papel muy importante en la necesidad de cada persona. Y eso lo tengo clarísimo hoy día. Una persona que tiene ciertas necesidades va a dar mucho más por regla general. Uh-huh. Va a dar mucho más que otra persona que si un día se queda sin trabajo no va a tener mayor problema. Y quizá a lo mejor está experimentando por aquí, no tiene claro, y luego después por allá, etcétera. Entonces, yo creo que la necesidad así la necesidad básica de comer, por un lado, por otro, pues era yo un estudiante y trabajaba de 9 a 3, ese horario privilegiadísimo de burocracia, pero que ahí no acaba, o sea, es nada más una primera parte, es algo, un requisito mínimo. Entonces, y digo de 9 a 3 porque también hacía clase en la mañana. Claro. Entonces, hacía clase en la mañana, de 8 a 9, de 9 a 3, y de 3 a 9 estaba en la universidad. Uh-huh. Entonces, a las 9 que salía, volvía a la oficina. Entonces, esa historia de cada quien, definitivamente, sin duda alguien que no tuviera ese compromiso y que tuviera más conocimientos que yo, iba a dar mejor trabajo por menos tiempo, seguramente. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que el juez se llegó a enterar que yo era estudiante y pues que llegaba puntual, pero también, aunque me iba puntual, era porque tenía 15 minutos
que allá sí se puede, allá en los Sí, ranchos. Sí, aquí allá no, 15 sí se minutos puede. llegas y sin Entonces problema. tenía esos 15 minutos de Ujú. tolerancia entre que checaba con mi tarjeta en el juzgado a las 3 y salía corriendo a tomar el transporte público y llegar a la universidad. No estaba lejos, entonces podía hacer eso. Y llegar siempre cuando ya había empezado la clase, pero a pedir la oportunidad para que no me pusieran retardo. Luego pusieron la asistencia con la huella digital y imagínense, era complicadísimo no Sí. tener un retardo. Entonces, pues bueno, era difícil. Pero después de ahí, a las 9 que salía ya uno agotado, pues volverme al juzgado y terminar de sacar mis copias, de poner los sellos, porque pues también la firma no salía a las 3, ¿no? Claro. Ya estaba lista en un escritorio, yo la ordenaba, yo sacaba copias, yo hacía cédulas, instructivos, lo dejaba a los actuarios listo para que ellos al día siguiente lo tomaran y se fueran a notificar. Entonces creo que fui ordenado con el trabajo y alguien se dio cuenta pues que pese a estar en la escuela, en lugar de ser un pretexto de que como estoy en la escuela pues tendrían que entenderme que quizá no pudiera dar el mismo sí. resultado, Ujú, no, ujú. pues era al revés. Entonces yo creo que sí tenía bastante necesidad de conservar el empleo. Para mí era una oportunidad, era una necesidad, pero también era una dicha enorme de decir en la escuela, imagínense, en primer semestre de la carrera, decir, no, Sí, yo estoy en trabajo, Poder Judicial. yo trabajo en un juzgado de distrito, o sea, todos se quedaban así como, Sí, wow. claro. Entonces sí Y me era imagino motivante. que a raíz de eso, tener la oportunidad de trabajar en Poder Judicial, que se ven mucho, me imagino en Chihuahua eran materias mixtas, ¿no? Sí, Entonces veía muchas materias, aparte de amparo, derecho constitucional, de todo, pues también a la par eso va siendo una ayuda en la carrera, ¿no? Porque ya lo entiendes diferente una vez que ya lo viste en la práctica. A lo mejor no, si alguien en la primera clase te explica qué es el amparo, no lo entiendes, pero ya que vienes de una práctica supongo que fue diferente, ¿no? O una ayuda extra para la carrera. sí, es que bueno, no sé si qué tanto se escuche esto, pero yo lo escucho seguido porque yo lo pregono. Yo Ujú. siempre les digo algún día me lo dijeron a mí y luego después yo lo comento siempre con quien tengo la oportunidad de trabajar. Aquí en Poder Judicial nos pagan por aprender. Entonces, cada vez que uno se sienta, revisa un expediente, a lo mejor como titular ya no puedo decir eso, ¿verdad? Ujú. Pero como de secretario hacia atrás, toda la etapa que tuve, era pues que no tomaba yo la decisión final. Era pues bueno, voy a revisar un asunto, a lo mejor ya lo tengo estudiado, es un caso que domino, a lo mejor es uno totalmente nuevo. El punto es que en cualquiera de los dos supuestos yo tengo que estudiar, Ujú. empaparme y hacer la propuesta de solución. Como oficial, con los acuerdos, la suspensión, la audiencia, etcétera. Como secretario, con los proyectos, las audiencias. Y por eso digo, a lo mejor ya como titular no es lo más cercano, ¿verdad? A lo que hago. Pero siempre en todos los demás aspectos, como uno siempre hacía la propuesta sustentada y pues con la mejor intención de que esa propuesta fuera aprobada por el titular, pues yo decía, es una beca. Ujú. Así lo veía, entonces, con seriedad, evidentemente, no desde otro punto. Pero eso, pues, trasladado a la pregunta, evidentemente que lo que yo hacía al llegar, sí hacía esto de sacar copias primero, después tuve la oportunidad de pasarme a mesa, le hacía acuerditos a un secretario y a una compañera oficial para que si el juez algún día tenía la necesidad de una vacante en mesa, pues me pudiera considerar a mí. Entonces, pues todos los días leía esas copias que sacaba, leía de qué trataba el acuerdo, iba a una agendita donde iba haciendo apuntes, a ver lo que yo comprendía. Y como dices, ya venía la materia de penal o de civil y ya había tenido por ahí algún asuntito de esa forma, pues a algo pequeño se me había quedado, que Ujú. si el plazo para contestar la demanda, Ujú. algún tema de personería, de legitimación, esos que uno llega a ver en el juzgado, en el amparo indirecto, los juzgados de distrito. Entonces sí era una ventaja que era una gran oportunidad, una gran dicha, porque sí uno destacaba también en la escuela, pero era porque tu trabajo te estaba sirviendo para ello. Y además ahora que lo comenta, pues creo que eso hace que uno vea su trabajo como algo con gusto, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues siempre tuvo esta ambición por estudiar, por superarse y todo. Y si uno lo ve como, pues me están pagando por aprender y lo veo con un gusto, pues uno va a destacar mejor y bueno, pues por eso es que ahora llego a ser titular, ¿no? Dentro de esta carrera judicial, después de oficial, fue actuario, supongo después secretario y luego titular.
¿Cómo fue esta etapa como el brinco de uno a otro, cambio de ciudad, cambio de adscripción? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue que fue pues el concurso? No sé cómo haya sido examen de oposición para poder ser titular. ¿Cómo fue toda esta etapa, digamos, que siguió adelante? Bueno, yo cuento desde que fui meritorio. Ajá. Para mí esa parte de la formación te ayuda a valorar. Fue el balazo. Lo que les decía, ¿no? Fue el balazo de aquí tengo que ser, ¿no? Desde ahí. Es que te ayuda a valorar demasiado cuando alguien te da una oportunidad. Que hoy día creo que eso ha cambiado mucho. Para bien o para mal, los concursos de oposición, como han ido evolucionando, se adaptan a las realidades. Pero bueno, ese es otro tema. En algún momento, cuando nosotros hemos sido meritorios, les digo, mi primer nombramiento fue de 15 días. Y para mí fue, wow, o sea, cuando me pagaron esa quincena, yo jamás en mi vida había tenido tanto dinero junto. Jamás. Nunca había ni por préstame, guárdame este dinero, no. No, o sea, era una experiencia increíble. Entonces, para mí sí fue una parte también de formación en ese aspecto. Después fui oficial de actuaría, ayudaba lo que ya había comentado a las actuarias y actuarios que estaban en el juzgado. Después de eso pude pasar a ser oficial era el mismo puesto, pero pues ya ahora estaba en una mesa de amparo. Yo no quería que me mandaran a penal, no me gustaba el proceso y ahora el proceso federal y ahora lo que me dedico. Sin embargo, prefería amparo porque veía uno todas las materias. Sí. Entonces era más enriquecedor desde mi punto de vista. Y más difícil, definitivamente. Entonces, pues era un reto. De ahí, en su momento, pues tuve que pasar 5 años para que yo pudiera terminar la carrera y por ende tener la posibilidad de tener un ascenso, porque pues esto de haber empezado antes también pues no puede ser nada más. Exacto. Porque antes la carrera judicial empezaba con actuario, no con oficial. Entonces no podías ingresar a la carrera judicial si tú no tenías tu carrera de licenciado en Derecho. Claro. Por ende, ya cuando termino la carrera y puedo hacer los exámenes, hago el examen de actuario. Fui a Monterrey a hacerlo, lo acredité y me cansé, así como me enseñó mi hermana cuando fui a pedir trabajo. Bueno, cuando fui a pedir oportunidad de meritorio, pues dije, ahora ya me toca otra vez, pero ahora voy solito, ¿no? Fui a todos los juzgados de distrito y a todos los colegiados. Ninguno me dio trabajo. Así, ninguno. ¿Ahí en Monterrey? No, en Chihuahua. En Monterrey hice el examen nada más. Okay. Porque eran regionales. Entonces, pues no, nadie me dio trabajo. Realmente era complicado. Es complicado. Claro. Generalmente hay muchas personas en listas de espera. Y no como se imagina la gente allá afuera. De que el amigo, el familiar. Realmente no. Hay mucha gente muy capaz en lista de espera, porque hay muchos oficiales muy buenos. Y hay quien ya ha sido actuario y por circunstancias de la vida ha sido un interinato, no ha habido oportunidad, la persona de base pues no se ha querido mover y cuando se presenta hay muchas personas más calificadas que tú que apenas estás conociendo al titular para ese puesto. Entonces no pude obtener ese empleo. Y lo busqué y no pude realmente. Entonces fue complicado, pues seguí estudiando, preparándome. ¿En ese tiempo sin trabajar? O sea, ¿o qué, no, qué hacía en oficial, ese? O supongo. sea, oficial nada más. Sí. Ok. Sí. ¿No escuchaste que no ha estado un día ininterrumpido? Bueno, cierto, que dijo, lo voy a cachar en la mentira. Sí, ¿qué tal? Y salía, la verdad. Ajá. Entonces, pues, ¿qué seguía? El curso básico de formación para secretarias y secretarios, cuando lo inicié, en el siguiente ciclo inmediato que pude llevarlo a cabo, lo inicié y luego soy un tanto atrabancado, apresurado, siempre ando contrarreloj y dije, había 2 formas de acreditar eso en Poder Judicial, una era el curso básico de 1 año y otra era un solo examen dificilísimo, donde te preguntaban todo lo que sabían los que habían tomado el curso de 1 año. Entonces dije, pues estudiando, lo voy a pasar. Fui a hacerlo a Monterrey otra vez y no lo pasé. Honestamente, pues, ¿qué experiencia iba a tener para eso? O sea, entonces me apresuré demasiado. Pero dije, voy a hacer el que sigue. Y en eso que me cambia la ley de amparo, era 2013. Okay. ¿Cuántos años tenía? 2013, pues ya tendría 25.
Más, Ok. La cuenta 35 ahorita. más o menos por ahí. Entonces, pues me cambiaron la ley y dije, no, pues si no pasé el anterior, menos voy a pasar ¿no? Y porque era con la nueva ley de amparo. Claro. La ley la cambian en abril y el examen fue en junio. Ajá. Entonces, pues me maté estudiando por todos lados y logré acreditar el examen. Pero yo ya estaba en el curso. Ajá. Solo que dije, no, el curso lo termino hasta noviembre, diciembre. Y si sale alguna oportunidad y yo no tengo la acreditación, o sea, según yo pensaba que me lo iban a dar a mí. Sí. Pero como luego soy también un tanto competitivo, Ajá. pues no veía lejos la oportunidad de competir con los compañeros. Finalmente lo acredité en ese segundo intento y en agosto salió una convocatoria de una jueza en Chetumal, Quintana Roo. No eran comunes como ahorita las convocatorias, era así muy raro que un titular, pusiera una convocatoria en la escuela judicial, entonces el instituto, y la vi en la página de internet, pues apliqué, me llamaron, sí seleccionó la jueza mi currículum, porque era un primer filtro, los currículums que a ella le parecieran, los iba a seleccionar, pues por azares del destino los seleccionó porque yo sin experiencia alguna, Sí. o sea, yo ahorita vería mi mismo currículum y Lo desechaba. No. lo desecharía. No. Bueno, algo vio ahí la señora jueza, entonces me llamó para un examen, bueno, como a 10 personas, y lo acredité, y después me llamaron para decirme, lo quiere aquí la jueza, pero no lo quiere de secretario, lo quiere de oficial. Y yo dije, caray, pero si la convocatoria era para secretario. Ajá. Y dije yo, pero secretario, o sea, saltar de oficial a secretario era así, Sí. ya como que, wow. Y me dice, lo que pasa es que le gustó su perfil, pero ella considera que aún le falta. Ajá. Y eso hoy día, vieran cómo es complicado que nos entiendan cuando como titulares damos esa recomendación. Que viene alguien aquí con las credenciales de secretario, le decimos, tu trabajo está bien y sí, tú tienes un buen perfil, pero si yo ahorita te meto una audiencia que saques esto, a lo mejor no vas a tener el mejor desempeño. Entonces, es oportuno que comencemos desde el pilar de la carrera judicial. Y mucha gente no está dispuesta y se entiende porque son también aspiraciones de cada quien. Claro. Quien quiera y quien no quiera, adelante. Y así me tocó a mí. Ujú. Igual, a mí me dijeron, lo quiere de oficial. Quiere que primero se ajuste a su estilo de trabajo, a su criterio. Después... Y si le ve futuro, entonces le va a dar de secretario en meses próximos. Entonces imagínense, tomar esa decisión con irte hasta el otro lado de la República, Claro. de frontera a Sí, frontera, O sea, a pagar una ¿ya renta. habías vivido fuera de o iba a ser tu primer decisión? Iba a ser mi primera vez que salía de Chihuahua, pero ya tenía 12 años viviendo solo. Sí. Entonces de ese lado no, Sí, o sea, no era el problema de vivir solo, sino Sino irte a el un de nuevo- moverse, de a un nueva lugar realidad. distinto. Pagar una renta, más gastos, etcétera, con el mismo sueldo. Entonces, matemáticamente, no me iba a dar o me las iba a ver muy difíciles. Pero acepté. Ok. Y dije, sí, claro que sí. Fui, tomé la oportunidad. La verdad sí lo dudé porque me ponía y decía, es que si me hablan de otro juzgado y me dicen, pero te vas a oficiar, ¿cómo voy a dejar aquí, no? Sí. Pero le expliqué a mi jefe en ese momento que era, pues, como que para futuro tener una oportunidad de secretario. Me dijo, adelante. ¿Y renunciaste a la base o...? Pedí licencia, Pedí licencia. sí. Era muy arriesgado. Sí, porque yo creo que ya era mucho. No, pedí una licencia. Me dieron, ¿qué me dieron? Creo que era un mes de oficial. Y ya, pues llegué. Vi la situación del juzgado. Tenía una situación particular ese juzgado. Era un poco complicado el asunto. Pero solo duré 15 días de oficial. Y después, como estaba de oficial y proyectando, me dieron la oportunidad de secretario particular. Ok. Y duré 15 días de secretario particular y después ya me dieron la oportunidad de secretario. Jamás pensé que eso iba a ser así. Jamás. Entonces ahí me queda gigantesca reflexión siempre de que tienes una oportunidad que a lo mejor no es muy atractiva, pero si tú tienes así ese sentimiento de que algo bueno va a salir de ahí, tómalo. Sí, que justo es lo No que lo te iba a dejes. preguntar, o sea, ¿qué fue lo que te hizo decir, pues me voy a ir a aventar? O sea,
Tal vez fue de, pues hay una posibilidad de que me hagan secretario, pero no necesariamente había una certeza de, o sea, No, tal vez no hubo había algo en nada de ti, certeza. ¿no? Porque pregunté y dije, bueno, una persona se le va a vencer su nombramiento, se va a ir, no, alguna maternidad, paternidad. Me dijeron, no, solamente si sale algo después. Entonces lo tomé. ¿Y se puede así. saber qué jueza era? María del Socorro López Villarreal. Ok. Ella fue quien me dio mi primera oportunidad de secretario y pues nunca lo voy a Olvidar. olvidar, evidentemente. Entonces, ¿Y de ahí cómo se va todo el cambio hasta llegar aquí a Ciudad de México? bueno, ahí tuve la oportunidad, duré 1 año y medio por allá, después busqué la forma de regresar a Chihuahua, pero ya de secretario. Se dio la oportunidad, igual pues a prueba, puse mi mejor esfuerzo. Yo me la he vivido a prueba. A prueba ahí en un interinato, en ese tiempo, a prueba de oficial, de particular, de secretario, después gánate la base. Ya que te ganaste la base, agradece la base. Ya que te agradeces la base, me quiero regresar a Chihuahua, pues gánate otra vez una base. Después agradécela. Después, mi jefe en ese entonces pasa su examen de magistrado, se va a Ciudad Juárez. Okay. Y no me invita primero, pero después me invita. Primero me dijo, te hace mucha falta seguir en juzgado, no estás preparado para irte a un tribunal colegiado. Okay. Y yo lo tomé con toda la humildad que le dije, no, y ni quién se quiera ir, o sea, yo estoy aquí. Yo aquí estoy feliz, ¿no? A gusto. Sí. No, sí me falta, y el juzgado te forma de una manera que no te la da el colegiado, definitivamente. Sí. Entonces, después ya me invitó. Fui para allá y otra vez, gánate la base, haz méritos, haz esto, pues un trabajo nuevo para mí. De Ciudad Juárez regresé a Chihuahua a los 2 años y medio, ahora otra materia, ya era mixto, regresé a un tribunal penal y administrativo. Y ahí fue cuando dije, penal nunca me ha gustado. Con razón me vio feo, ¿no? Sí, no quiero hablar mucho contigo. No es cierto. No, para nada. Pues no me gustaba la materia penal. Esto de los juicios orales como que se me hacía complicado verlo desde control constitucional y ahora vean a lo que resultó de mí. Pero después del tribunal penal, ahí dije, voy a buscar trabajo a los tribunales laborales, a los colegiados laborales. Y pues no me dieron trabajo, no había oportunidades. Entonces dije, pues ¿cuál es ya lo que seguirá? En eso sale la convocatoria para jueces y juezas laborales, la primera generación de tribunales laborales, y dije, esta es la señal. Si quiero salir de la materia penal, y a mí me gusta mucho la materia laboral, ahora es cuando, y tienes que ponerte toda tu concentración en esto, todo tu empeño. Pues bueno, finalmente lo logré, y así fue como de Chihuahua. Ya una vez que acredité el examen, me dieron mi primera inscripción en Pachuca, Hidalgo. Uh-huh. Y así fue como empecé de juez. Después, a los 2 años, el tribunal se redujo, sobraban plazas, Naucalpan lo tenían que ampliar, entonces nos reajustaron para allá. Y de Naucalpan duré 1 año y finalmente ahora en esta nueva inscripción en Ciudad de México. O sea, fue migrado así poquito a poquito y llegó, ¿no? Hasta llegar hasta la ciudad. Oiga, doctor, y antes de continuar, creo que hay una pregunta que le invito tal vez incluso a hacer una reflexión. Ahora que usted está aquí, ya en la Ciudad de México, que nuevos retos, evidentemente, ¿qué le diría al Antonio de 13 años que vio en ese momento que pues, evidentemente, porque hace rato fuera de cámara le preguntaba, ¿alguna vez se visualizó como hoy se ve? ¿O qué le diría a ese Antonio de 13 años? Pues, ¿qué le pudiéramos decir? Muchas cosas. A lo mejor no es sencilla la respuesta. Pero definitivamente le tendría que decir que siguiera por ese camino que va. Porque algo bueno le va a esperar. Si no lo sigue y se mueve un poquito de ahí, quizá no sea
fácil volver a recuperar el camino. Claro. Definitivamente, pues le diría que estudie mucho, que cuide su trabajo, que que mejore su letra. Que no va a ser doctor. Exacto, que no va a ser doctor, exacto. O sea, sí, pero no médico. Pero no no médico, médico. exactamente. Son muchas cosas las que Claro, yo creo que sí. pudiera comentarle a ese Antonio de 13 años que salió de su casa por temas muy complicados personalmente. Pero ese Antonio no era infeliz. O sea, estaba siendo feliz a su manera. Tenía los objetivos muy claros de lo que quería hacer. A lo mejor a los 13 años no quería ser juez, como les decía. Él quería Claro, ser maestro, profesor ¿no? de primaria Exacto. y de matemáticas. Entonces, quizá eso le diría nomás. Ya no te enfoques tanto en las matemáticas. Empieza a abrir la Constitución Exacto. para que sea más fácil. Más fácil. Pero que todo va a salir bien. Eso le diría. Doc, antes de que le haga unas 3 preguntas clásicas, hoy en día, ¿cuáles son sus pasiones, sus hobbies? Por ejemplo, ahí veo muchos búhos que me están viendo, ahorita vamos a sacar una toma de ellos, pero ¿cuáles son sus pasiones, sus hobbies hoy en día? ¿Qué le gusta hacer a Antonio? Bueno, en el poco tiempo libre que hay, Claro. definitivamente, conocer nuevos lugares, Uh-huh. sin duda es algo que no he hecho toda mi vida. Muchas veces he estado en tranquilidad, digamos, en mi casa. Vienen vacaciones y a lo mejor no salgo de mi casa en algunas temporadas. Pero hoy día sí trato de aprovechar cada oportunidad que me da la vida, el trabajo, la familia, los amigos, de conocer lugares nuevos. Eso es pues sí, una ventana para tomar energías nuevas y renovadas para seguir trabajando con empeño. Por un lado. Por otro lado, no tengo hijos, pero tengo perritos. Okay. Entonces, ¿Cuántos tiene? sí, ¿Cuántos tiene? tengo 5 perritos. Ay, no, pues bastantes. tiene. Pequeñitos, son raza pequeña, pero tengo 5. Entonces, dedicarme a ellos en la medida que me sea posible, cepillarles su pelo, pasearlos, dormir con ellos, darles de comer, cortarles su pelo. Para mí atenderlos. Sí, darles su atención que necesitan. Para mí es, decías, algún hobby, algo, bueno, pues para mí dar esa atención es Lo que disfruto. Sí, una actividad principal de mi día a día. Ok, pues Doc, primero que nada quiero decirle que admiro mucho su carrera. Obviamente Gracias. en currículum la habíamos leído y estaba impresionante, pero platicada es definitivamente otra cosa. Y esto sí lo quiero dejar muy claro para todas las personas que creen que el Poder Judicial a veces por palancas es un camino fácil. Ya vieron que no. A veces se reprueban exámenes, a veces no tienes la oportunidad de que te den el trabajo, a veces tienes que estar tocando 20 puertas sin que se abra una, pero creo que es muy importante y es algo que nos puede dejar de enseñanza la trayectoria del juez de verdad no desistir y seguir insistiendo hasta que se abran las puertas. Hoy en día es titular y bueno, de verdad estamos muy contentos y yo en lo personal estoy impactado de la carrera tan impresionante que tiene. Y siempre cerramos con 3 preguntas clásicas ya aquí en Digesto. La primera es que nos diga un libro que le haya marcado la vida, puede ser o no de derecho, y por qué. La segunda es que nos dé algún consejo a abogados o abogadas jóvenes desde su trayectoria, desde su experiencia, que seguramente algunos que quieran seguir esta carrera judicial. Y la tercera es una frase o palabra que describa a Antonio. Bueno, un libro que haya marcado mi vida, quizá no a una edad temprana, un poco ya más adulto, más maduro y en un aspecto de entremezclar esto de lo profesional con lo personal. Un libro de Erich Fromm, El miedo a la libertad. Lo que ahí muestra que parece de repente literatura, de repente un ensayo, de repente una cita de frases, etcétera. Me lo recomendaron cuando estaba estudiando una maestría y me dijo, magistrado, bueno, nos dijo, si quieren madurar en este aspecto de su vida, el otro,
Les voy a recomendar un libro que es muy raro porque parece que te dice todo y no te dice nada. Sin embargo, si tratas de entremezclarlo con tus experiencias personales o anhelos y te vas dando cuenta cómo nosotros somos el principal opositor a que cumplas aquellas metas, metas o sueños, y lo sabes ubicar con respecto a las enseñanzas que te puede ahí ilustrar a manera de ejemplo el libro, pues vas a tener armas para quitarte esas barreras. Si ir al gimnasio, si estudiar, si hacer una familia con, mejorar la relación de tu familia que ya tienes o crear una nueva. Lo más banal y lo más profundo del día a día, puedes encontrar ahí algunas reflexiones. Y efectivamente, no me duró ni 4 días el libro, de que como serie de Netflix, que uno está ahí cuando está buena y te desvelas y así. Así estaba con el libro, de verdad. Entonces, sin abundar mucho en ese aspecto, en qué tanto hay de contenido, la verdad es de que sí, hay muchas cosas que en mi día a día he superado en cuanto a retos que no me atrevía, o hasta en relaciones personales que no me atrevía, por varias enseñanzas que tuve de ese libro. Ok, muy bueno. Lo escucharon. El consejo para abogados jóvenes que van justo en este camino, igual no necesariamente para la carrera, pero de manera general. Bueno, el consejo es definitivamente, ahorita lo adelantaste muy bien, las puertas siempre están cerradas. Siempre vivimos un mundo de que nos dicen que las puertas están abiertas, sin embargo, cuando como somos jóvenes y estamos tratando de buscar oportunidades, la realidad es otra, y no solo en Poder Judicial, en todos lados. Estamos en un mundo de cada vez la competencia es más y más y más y más, y por ende, a veces desistimos cuando nos topamos con el no, o con la negativa, pues a cualquier reto que nos estemos poniendo. Sin embargo, siempre que tenemos esa mala experiencia, si la tomamos de apoyo para volverlo a intentar al día siguiente, nos damos cuenta que es bien fácil. O sea, eso de que ve y tócale la puerta a un juez para pedirle trabajo y uno dura meses sin hacerlo porque dices, qué vergüenza. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? no. O sea, y es más, ni siquiera me van a dejar entrar. Entonces, a propósito de lo del libro, ¿no? Tú solito vas diciendo no, 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 no. Y pones toda una serie de barreras y están justificadísimas. Y dices, no, pues es que estoy bien en decir que no, Exacto. no lo voy a intentar. Pues con todo esto, ¿cómo me voy a arriesgar? Y vas y lo haces una vez. Te armas de valor, lo haces una vez. Y yo que les decía ahorita, yo fui a todos los órganos jurisdiccionales de donde estaba. A todos. El que me decían, no, es que ese juez da miedo, esa jueza no te recibe, el magistrado corre a todos, el magistrado es bien exigente. A todos. Absolutamente todos. Muchos no me recibieron, por supuesto. Porque o estaban ocupados o simplemente pues había a lo mejor que hacer citas, etcétera. No sé. Claro. Sin embargo, les comento, o sea, realmente cuando lo iba haciendo yo, ya había pasado con un cuarto titular y luego ya venía el quinto que decían que era muy enojón. Llegaba como si nada. Entonces, ¿qué me dejó de enseñanza? El practicar y el equivocar y ese error, ir superando ese miedo, nada más te da más herramientas. Si uno no pasa un examen, si uno no estudió, si uno no le dieron más nombramiento, lo que resulte, es una experiencia que a lo mejor no va a ser la más bonita, pero después volteas hacia atrás y dices, bueno, pues mira, resulta que eso pasó así, porque ahora me estoy en este otro camino. Realmente a las personas que vengan a lo que sea que se dediquen, siempre la persistencia en lo que queremos, pues es lo que nos va a dar ese resultado, realmente. En la escuela, en el trabajo, con la familia, con la pareja. Siempre insistir en algo que tengamos una meta muy fija, a mí me ha funcionado. Si yo tengo la meta de que esa orquídea, cuando se le caigan todas las flores, va a volver a florecer, créanme que lo voy a lograr. Soy un hombre de metas y voy a estudiar cómo se le da el abono y en qué temporada y el agua cada cuándo, pero porque me lo propuse. Claro. Y es algo pues muy sencillito como tener un ser vivo en la oficina y que tú quieres que se desarrolle. Bueno, pues también ese vas a ser tú.
Y curiosamente hoy en la mañana que iba de camino a la oficina estaba escuchando un podcast que decía el éxito se construye sobre una montaña de fracasos. Claro. Y creo que ahorita con todo lo que dices, para mí casi es un resumen de lo que está diciendo. Sin duda. Este consejo. Y ese es el consejo que yo daría. Muy bueno. Y la última frase o palabra que lo describa. Ten miedo, no, ¿cómo dice? Ten cuidado con lo que deseas porque se te puede hacer realidad. Ok. Eso lo tengo clarísimo. Uh-huh. Los sueños sí se hacen realidad. Yo alguna vez soñé en ser juez de distrito o juez a secas, titular. Nunca lo tomé en serio. Las primeras veces que lo decía era como que yo veía pasar al juez, que apenas si conocía cuando le pedí trabajo, cosas así. Y poco a poco lo iba conociendo, poco a poco iba entendiendo la dimensión de su trabajo, de sus responsabilidades, de lo que implicaba tener sobre sus hombros cada pequeño acuerdo que te puede costar el trabajo o tu libertad. Como dicen, el juez tiene un pie en la calle y uno en la cárcel. Uh-huh. Así. Entonces lo iba comprendiendo un poco más. Entonces quizá ya cuando lo iba comprendiendo más decía, híjole, seguro que sí quieres ser algún día juez. Pero pues no quitaba el dedo del renglón. En la carrera, cuando la gente me decía que qué padre que yo estudiara en Poder Judicial, una vez una maestra en un examen oral me dijo, y en primer semestre, me dijo, si algún día tengo la oportunidad, me dará mucho gusto irte a saludar ya a tu despacho. Yo le dije, no, pero yo no quiero tener un despacho porque yo quiero dedicarme al servicio público. Me dijo, no, a tu despacho de juez. Uh-huh. Entonces yo me quedé así impactado y dije, algo bueno vio en mí la maestra como para decirme eso. Y ahí vas, sí. O sea, verme esa cuestión. Entonces algún día lo empecé a soñar, lo cumplí y después sí me he dicho así como que, ay caray, cuando salí en esa lista de vencedores, que te da una alegría y un miedo así como sí, que emociones. te dicen, y vas a iniciar tal día y dices, es una experiencia bien, bien difícil. Bien bonita, por supuesto, pero bien difícil de superar. O sea, de que la vida te vaya a presentar otra oportunidad así, yo creo que no. No, al menos no en ese ámbito, ¿no? Y ahí muchas veces me he dicho eso, ¿verdad? Ahora cuando mi equipo les decía, vamos a Ciudad de México. Y me decía una secretaria, no, es que a ver cómo los asuntos, la carga de trabajo va a ser, aquí ya lo dominamos. Me decía, no, calpa, no hay que movernos de aquí. Le digo, y al día siguiente, como que me hizo eco lo que me dijo, yo dije, ay, licenciada, digo, tenga cuidado con lo que desea porque se le puede hacer realidad. Claro, sí. Entonces sí lo aplico seguido, ese aspecto, y para mí resulta ser una reflexión de vida con trabajo y con lo personal. Por eso sí creo que me definiría ese aspecto. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, de verdad creo que ha sido una entrevista sumamente nutritiva. No queda duda, como lo decía Jorge, lo admiramos, ya lo admirábamos y ahora que lo podemos conocer un poco más a detalle, que seguramente faltaron 1000 cosas por hablar. También la etapa de profesor, que al final del día lo cumplió, ¿no? Porque creo que también está dando clases y creo que agradecemos justo conocer este lado personal del juzgador que no siempre vemos. Y le agradecemos de verdad la apertura que haya tenido y sobre todo los consejos que nos ha dado, que seguramente a muchas personas que nos están viendo tal vez estén pasando por algo complicado y yo creo que sus palabras dan en el punto para poder seguir adelante. De verdad agradecemos mucho y de verdad muchas gracias por seguirnos, obviamente por sintonizarnos, ver las cápsulas y los programas de Digesto que los hacemos con mucho cariño para ustedes. Y pues bueno, nada más reiterar, síganos en YouTube, en Spotify, en Instagram, en Twitter, en todos lados que tengamos redes sociales. Ahí estaremos y publicamos cada miércoles este tipo de entrevistas. Muchísimas gracias doctor. Gracias, doc. Por estar aquí. Gracias a ustedes. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.